Y abrimos nuestra sección del Mundo en Guerra porque la Europol cifra en más de 30.000 los yihadistas repartidos por el suelo europeo. Como cada martes en esta sección contamos con Bruno Navarro para analizar toda esta información. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Las declaraciones del director ejecutivo de la Europol ponen las alarmas. ¿Hasta qué punto es cierto que haya 30.000 potenciales yihadistas en territorio europeo? Bueno, no solamente es cierto, sino que probablemente se quede muy por debajo de la cifra real. Si contamos unos estudios recientes en los que se hablaba, en Europa afortunadamente pues los datos suelen ser bastante correctos, ¿no? Hablamos de 1.600 millones de musulmanes en el mundo. Repito que cuando salimos de Europa ya las cifras pueden variar, pero 1.600 millones de musulmanes en el mundo, de los cuales se consideraba que un 23% son radicales. Esta cifra puede parecer muy alta, pero si tenemos en cuenta que una gran parte de esos musulmanes viven en países de mayoría musulmana, con gobiernos musulmanes, constituciones o leyes musulmanes y aplicación de la Sharia, y una educación muy basada en la Sharia, que es la ley musulmana estrictamente considerada, no es mucho, ¿no? Y hablamos de radicalismo en el momento que yo quiero imponer la Sharia no solamente a mí, a mi familia y en el país en el que vivo, sino quiero imponer la Sharia en todo el mundo, ¿no? Entonces, si contamos, por ejemplo, en la Unión Europea que tenemos un 5% de musulmanes, ¿de acuerdo? Eso nos da una cifra de 26 millones. No vamos a calcular sobre esos 26 millones un 23% de radicales, no, vamos a ser mucho más conservadores, mucho más generosos, un 1%. De gentes que quieran imponer la Sharia a la fuerza en España, hablo de un 23%, es la media que se calcula en el mundo. Si consideramos un 1%, estaríamos hablando de 260.000 personas en Europa, frente a los 30.000 que ha cifrado la Europol. Estamos hablando de una cifra casi 9 veces superior a la que Europol da. También es cierto que la diferencia podría basarse en qué consideramos radicalismo, ¿no? En qué consideramos radical, hasta qué punto. ¿Es el que me va a atropellar? No, porque el radicalismo no es solamente el que me va a atropellar, es el que va a tomar el barrio en el que vivo, es el que va a agredir a mujeres porque vayan con las faldas cortas, es el que va a hacer terrorismo de baja intensidad, etcétera. Lo que estamos viendo en todas las ciudades de Europa. Y en 2010 un estudio del gobierno español, por aquellas fechas nada sospechoso de ser proclive al fascismo, un estudio del gobierno español de 2010 cifraba en un 5% los musulmanes radicales que había en España. De los musulmanes españoles calculaba que había un 5% radicales, y es un estudio oficial. Nosotros hemos sido mucho más modestos, un 1%, y nos haría una cifra mucho más superior de la que Europol cifra, con lo cual hay que creérsela. Como mínimo creérsela. Muy brevemente, Bruno, ya porque nos queda muy poco tiempo, ¿qué puede llevar a que gente integrada en España o en otro país de la Unión Europea, que además en su mayoría son jóvenes o adolescentes, acaben uniéndose al ISIS? Bueno, básicamente es que la integración es un mito. No es que no estén integrados, la célula al completo, los 10-12 de la célula de Cambrils del pasado verano, todos estaban perfectamente integrados. Y el problema no es la integración, tú puedes integrarse. El problema es que hay una base de unos problemas estructurales que Esparza en esta casa ha explicado mucho mejor que yo, que hace que al final hay una base común, una base cultural, una base de ese colectivo, de esa comunidad, que hace que en un momento dado una chispa, que puede ser un imán, que puede ser una lectura, que puede ser un vídeo, que puede ser una página de internet, hace que salga ese yihadismo que está en una base del Islam. No es que todos lo sean, pero hay una proporción muy grande de posibilidades de que eso ocurra. Bruno, muchísimas gracias por estar en este informativo y muy buenas noches. Buenas noches.